Sé que la responsabilidad es todavía más grande, pero es una bendición tremenda poder ir a la palabra y descubrir el consejo de Dios claro, el consejo de Dios directo, el consejo de Dios poderoso para nosotros. Y la familia es, después de Dios, lo más valioso que el ser humano tiene. Regresar al diseño original es llevar a la familia por el camino de Dios. Llevar a la familia al diseño original es el anhelo de Dios y por lo tanto lo mejor para la familia. Me ha tocado a mí hablar de la autoridad versus la anarquía. Y en realidad es un proceso espiritual, la autoridad y también la anarquía. Hay una lucha, hermanos, tremenda. Hay una lucha tremenda. ¿Pueden ser anárquicos los hijos? ¿Puede ser anárquico el esposo o la esposa? ¿Puede haber anarquía en la familia? ¿Será que podemos estar viviendo en un hogar cristiano y respirando anarquía? Yo quiero llevarlos a un pasaje bíblico donde el Señor nos va a enseñar magistralmente el tema de la obediencia y la autoridad y la anarquía. El tema de la autoridad contrastado con la anarquía. Es decir, el Señor nos va a llevar al diseño original de la autoridad versus la anarquía. Y vamos a poder saborear de primera mano lo que el Señor dice de la autoridad. A mí, mis oídos se complacen cuando escucho hablar al Señor de un tema crucial, porque ahí está la verdad, ahí está el secreto. Ahí está la fuente de toda bendición, la palabra del Señor. Y cuando Él va a hablar de un tema, nosotros debemos de abrir el corazón, la mente, los oídos, para escuchar atentamente ese mensaje. Porque ahí está el secreto del éxito. Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 22. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 15. Mateo capítulo 22 y versículo 15. Quiero basar este mensaje en Mateo capítulo 22 y versículo 15. Quiero hablar entonces del tema autoridad versus anarquía. Y vamos a llevarlo de esta manera. Vamos a hablar entonces de lo que es eso. Vamos a decir primero, antes de leer el pasaje, que la autoridad es un modelo de relación formal. La autoridad es un modelo de relación formal. Tiene que haber formalidad. Formalidad no tiene que ver con la forma en que yo visto. Formalidad tiene que ver con un acuerdo. Tiene que ver con un pacto. Tiene que ver con un mensaje recibido, con un mensaje entregado, con un mensaje entendido. Eso es formal. Entonces, la autoridad es un modelo de relación formal basado en principios morales, en principios sociales y en principios espirituales, y responde a un solo objetivo que se comparte. La autoridad es un modelo de relación entre una y varias personas o entre varias personas, pero es un modelo formal. Es decir, hay un mensaje entregado y hay un mensaje recibido. Hay un objetivo entregado y un objetivo recibido. Y ese puede ser moral, social, espiritual. La anarquía, por otro lado, la anarquía es el quiebre moral o espiritual de una relación formal. La anarquía es el quiebre, es el rompimiento, es la digresión, es la interrupción de una relación formal, unida por principios morales, espirituales o sociales, porque no se comparten los objetivos o el objetivo. La autoridad, por un lado, es una relación formal basada en principios. Y dije, relación formal es un acuerdo, no necesariamente en un documento. Es un acuerdo donde se involucra el corazón, la mente y la voluntad. Esa es una relación formal. Entonces la autoridad responde a una relación formal. Por otro lado, la anarquía responde al quiebre, al rompimiento
a la interrupción, a la digresión de esa relación formal. Todas las personas en un estado de anarquía tienen rota la relación con la persona a la que deberían de obedecer. Hay un quiebre moral, espiritual y social. No están vinculados, están separados, hay un quiebre. Aunque aparentemente estén unidos, no lo están, Porque la autoridad es una relación formal que nos une, es un acuerdo moral, social, donde compartimos un objetivo. Y eso hace que el piñón de la autoridad y de la obediencia funcionen en perfecta armonía. Un objetivo, un acuerdo formal. Vamos al pasaje, hermanos. Vamos a leer el pasaje. Dice el pasaje de San Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle de alguna manera, en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y Jesús les dijo: ¿de quién es esa imagen en la inscripción y la inscripción? Y ellos respondieron o dijeron: de César. Entonces Jesús dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí hay un proceso tremendamente claro de la autoridad expuesta por Jesús y administrada por los hombres. En el caso de Dios, Dios tiene el derecho de ejercer autoridad porque Él nos creó. Y todo lo que existe lo creó. Porque Él nos salvó. Y porque Él nos ama con amor eterno, es decir, siempre nos amará. No existe la posibilidad que Dios se retracte de su amor para con nosotros, porque está sellado con la sangre de Cristo, con la resurrección de Cristo, con la muerte de Cristo. Y eso es un don irrevocable, es un regalo irrevocable. Dios tiene autoridad sobre nosotros porque nos ama con amor eterno. Y nosotros aceptamos su autoridad porque aceptamos la salvación. Aceptamos obedecer porque aceptamos su amor. Y Jesús en este pasaje va a hablar claramente de la autoridad. La autoridad de Jesús era un problema muy grande para el Sanedrín. El contexto nos dice, me dice y les dice, hermanos, que la autoridad de Jesús era un problema muy grande para el Sanedrín. Jesús tenía una autoridad para perdonar pecados, tenía autoridad para resucitar, tenía autoridad para enseñar, tenía autoridad para sanar, para aconsejar, para guiar, para transformar. Jesús tenía una autoridad absoluta. Ellos tenían problemas con esa autoridad. Habían tratado de negar esa autoridad públicamente, pero siempre habían fracasado. Habían intentado matarle, porque esa autoridad representaba un problema para ellos, para su estilo de vida y para sus objetivos. La autoridad de Jesús representaba no solo un estorbo, la autoridad de Jesús representaba una amenaza capital que había que quitar del centro. Y el objetivo de ellos no era difamarlo, era matarlo. La anarquía pretende matar el hogar. La anarquía lleva en su corazón, en su espíritu, el alma del diablo que quiere separar a la familia. La anarquía pretendía matar al Señor. Los fariseos no lo seguían para defraudarlo, para humillarlo. Querían comprometer su vida para matarle. Y ese era el problema que tenían.
El Sanedrín había tratado de matarlo y de hecho lo logró al final a su estilo, pero no con su objetivo ni en su tiempo. Ahora han planeado una forma nueva de enfrentar a Jesús. Ahora ya no será confrontándolo o difamándolo o atacándolo. Ahora reclutan unos muchachos, unos discípulos de los herodianos. Imagínense, liberales, paganos, fiesteros, con los fariseos, legalistas, puritanos, y se unen a aquella famosa idea: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se unen dos enemigos para atacar al Señor y buscarle y prenderle y asesinarle. Ahora han planeado esta forma nueva de enfrentar su autoridad y ocupan a aquellos jóvenes para ir a tentar al Señor. Y se unen para lograr hacer la famosa pregunta. Es decir, hermanos, el primer concepto es que ellos tienen un plan. Ellos tienen un plan. Ellos tienen un plan y el primer punto de mi bosquejo es, hermanos, la dimensión humana de la autoridad. El primer punto de mi bosquejo es la dimensión humana de la autoridad. Hay un enfrentamiento para los fariseos y para los herodianos. Jesús era hombre. Para ellos era un hombre con poder y con la autoridad. Entonces se va a enfrentar la autoridad de los fariseos y los herodianos con la autoridad de Jesús. Hay un enfrentamiento, hay un desafío. El primer punto entonces es la dimensión humana, el enfrentamiento. ¿Cómo se relaciona? Más bien, esta dimensión humana con autoridad es el enfrentamiento de las dos autoridades. ¿Cómo se relaciona el hombre con el hombre en relación a la autoridad? ¿Por qué digo el hombre con el hombre? Porque los fariseos miraban a Jesús como un hombre. Hasta ese momento ellos no habían creído en Jesús como Dios. Entonces estaban viendo la autoridad de ellos enfrentada a la autoridad de otro hombre, de un carpintero de pies polvosos. Estaban tratando y enfrentan al Señor. Hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento. El primer punto de mi bosquejo es ese. El segundo punto es la dimensión humana divina. Ahí lo que hay es un reconocimiento de la autoridad. Y mi tercer punto es la dimensión divina. Ahí hay un sometimiento a la autoridad. Los tres puntos nos los da el pasaje. Nos da un enfrentamiento, nos da un reconocimiento y nos da un sometimiento. Es decir, primero nos muestra cómo el hombre se comporta con el hombre en relación a la autoridad. Luego nos dice cómo Dios dice que el hombre se debe comportar con el hombre en relación a la autoridad. Y finalmente nos dice cómo el hombre se debe comportar con Dios en relación a la autoridad. El primero es el hombre con el hombre en relación a la autoridad, enfrentamiento. El segundo es cómo Dios dice que el hombre se debe comportar con el hombre en relación a la autoridad. Y el último es cómo Dios quiere que el hombre se relacione con Dios en relación a la autoridad. Y aquí vamos los hijos, los padres, las esposas y los esposos. Entonces el primer punto es el enfrentamiento. Versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron a algunos discípulos. Lo que veo en el versículo es un plan. Veo un plan, veo una maquinación, veo una estrategia. Veo la organización de un concepto llevado a cabo primero de forma en pensamiento. Están articulando una manera de prender a Jesús. Hay un plan. Hermanos, ese plan no es un accidente. No es un accidente de la conducta de los fariseos o de los herodianos. Esto no fue por accidente que se comportaron así. Ellos eran así. Ellos estaban planeando el mal siempre. La anarquía no es un accidente de nuestros hijos o nuestra. La anarquía es una conducta. Es algo deliberada. Cuando nosotros los que predicamos o enseñamos hablamos de que por naturaleza somos pecadores, no estamos justificándonos. Porque si eso fuera justificación, entonces Dios obró injustamente con Adán y Eva. Porque ellos era primera vez que pecaban, era primer error y no les perdonó
los expulsó y luego los redimió. Pero lo que dice que cuando mi naturaleza está inclinada al pecado, es que yo debo decidir no seguir esa inclinación. Dios quiere que yo decida no seguir esa inclinación. Él me ha dado la capacidad de no responder positivamente a esa inclinación. Yo puedo hacerlo. Lo primero que vemos es una inclinación. Este no es un accidente en la conducta de los fariseos. Ellos querían matar al Señor y no es porque ellos fueran malos. Habían otros hombres malos, como ellos son más malos, pero ellos habían decidido, planeado matar a Jesús. La anarquía es una conducta respaldada por una decisión. No es un accidente, es que porque él de vez en cuando se comporta así. Ella se comporta así de vez en cuando. No se comporta de vez en cuando. Ella decide comportarse así. Hay un plan deliberado para... La anarquía no es un accidente de nuestra conducta. La anarquía es un plan maquinado y se echa a andar y se presenta. Y el hombre actúa de forma rebelde porque decide actuar así. Cuando nuestros hijos, cuando mis hijos o mis dos hijos actúan en desobediencia, han decidido actuar así. No es algo pobrecitos, ellos ya tienen la naturaleza pecaminosa. Ellos han decidido actuar así. Yo debo estar clarísimo que no puedo justificar que porque son pecadores, ellos han decidido actuar así. Es una forma de vida y por eso no se puede permitir que crezca o que avance. Ellos, los fariseos y los herodianos, hacen un plan. Porque es una forma de vida. Esto no es un accidente o una casualidad. Ellos quieren matar a Jesús. La anarquía no es un accidente. La gente quiere ser rebelde. Ha decidido ser rebelde. Y por lo tanto debe ser corregida. Ahí estamos involucrando a la voluntad. Por eso decimos la voluntad. ¿Verdad? Está involucrada la voluntad porque ellos quieren. Es una decisión deliberada. No es un accidente conductual. O una conducta accidental, es una conducta decidida, adrede. Las personas rebeldes son rebeldes porque quieren serlo. No pueden decir, es que yo no puedo evitar ser rebelde. Eres rebelde porque quieres ser rebelde, porque has decidido ser rebelde, porque tu corazón planeaste rebelarte, porque Dios te dio la capacidad de no serlo. Y por eso estamos aquí. Luego, había un objetivo claro: desvirtuar la autoridad de Jesús. Es decir, lo que había era un rechazo de la mente y el corazón hacia Jesús. No querían a Jesús, querían eliminar a Jesús. Ellos no querían hacer ver el punto de ellos. Ellos no querían convencer a Jesús. Ellos no querían demostrar que ellos eran superiores a Jesús. No, ellos querían matar a Jesús, querían quitarlo. La anarquía tiene un solo objetivo: rechazar la autoridad de Dios. La anarquía no pretende demostrar un punto o ver quién tiene la razón. La anarquía pretende afectar a Dios. La anarquía hacia los padres es hacia Dios, porque la obediencia es un rasgo del espíritu. Entonces ellos tenían un objetivo claro: desvirtuar la autoridad. Por eso lo estaban planeando. Vean lo que dicen. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro. Había un objetivo claro. Y luego había una mecánica de ejecución: simular respeto. Es decir, Jesús lo dice ahí: ustedes son unos hipócritas, me están diciendo maestro y no soy maestro para ustedes porque no han aprendido nada de mí. Ustedes me están diciendo que yo guío al camino de Dios o a lo correcto, pero ustedes no siguen el camino de Dios. La anarquía pretende seguir a Dios, pero no sigue a Dios. No puede seguir a Dios. La anarquía, la desobediencia, la rebeldía contradicen a Dios, aunque digan lo contrario. Estos hombres decían ser doctores de la ley, pero el Señor les llamaba sepulcros pintados por fuera. Hipócritas, les dice. Cualquiera podría decir que descortés el Señor Jesucristo. Ellos solo le están preguntando, pero es que Él no miraba solo la pregunta, Él miraba la intención de la pregunta en el corazón, y esa intención era muerte, era traición. Eso es lo que el Señor miraba.
La anarquía ve muerte, ve separación, ve ruptura, ve dolor. El anárquico, el hijo anárquico, el padre anárquico, la esposa anárquica está decidiendo romper con la armonía familiar de forma deliberada. No hay ningún bienestar en anarquía. Ellos no querían nada bueno para el Señor. Ellos solo querían matarlo y por eso eran hipócritas. No podían presentarse como lo que eran. Porque si se presentaban como lo que eran, tenían que llevar espadas en la mano, tenían que llevar veneno en la mano, porque eso eran asesinos, querían prenderle para matar. Entonces simulaban respetarlo. Y vea lo que dice el 16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Es decir, que no tenía compromiso con nadie para decir la verdad. Eso es cierto. Y que no te fijas en las apariencias de los hombres. Por eso les dijo hipócritas, porque no se fijan en las apariencias. Dinos pues. Entonces la anarquía, hermanos, es un plan. Es un plan, no es un accidente de la conducta. Tiene un objetivo claro. La anarquía no es casualidad. Es un pecado deliberado en contra de la autoridad del padre y de la madre. Y dañan el hogar. Lo dañan, lo destruyen, lo hieren. ¿Cómo es la anarquía, hermanos? La anarquía tiene que ver con la incomodidad hacia la autoridad. Jesús era una incomodidad tremenda para ellos. Era un tropiezo, era un dolor de cabeza enorme. Fue tanto el dolor de cabeza que todo el Sanedrín se involucró en el asesinato, en el juicio nocturno del Señor. Juicio ilegal, amañado, con testigos comprados. Ellos estaban incómodos con la autoridad moral del Señor. Uno de los signos, de los indicadores de la anarquía es cuando la autoridad me incomoda. La simple presencia de la persona que tiene autoridad me incomoda, me hace sentir incómodo. Problemas de conducta frente a la autoridad porque se quiere vivir sin restricciones. Quiere darse libertad a lo que quiero ver, a lo que quiero oír, a lo que quiero hacer. Y la autoridad representa un freno. Cristo era un freno moral. El otro indicador de la anarquía es no creen en la autoridad, se incomodan con la autoridad, pero no creen en la autoridad. Ellos le decían maestro al Señor, pero no creían en Él. Ellos creían que el Señor moriría y ahí terminaría la carrera del Señor, porque no creían en Él. La persona anárquica no cree en la autoridad, cree que él o ella tiene la razón. No, papá, tú no tienes la razón, estás desactualizado. Tú no sabes de esto. Cree que él tiene la razón o que ella tiene la razón. No escucha la voz de la autoridad. Porque cree que él tiene la razón. Esa es la anarquía. Hermanos, esa es la anarquía en mi corazón también. Cuando yo creo tener la razón y quiero hacer lo que yo quiero hacer. Recuerdo que mi esposa me recuerda cuando Gerardo estaba chiquito. Gerardo no está aquí ahorita, puedo decir eso. Cuando le preguntábamos, ¿y por qué estás haciendo eso? Yo lo hago porque yo lo quiero hacer. Esa es anarquía. Es decir, no querer acatar las indicaciones de la autoridad que nos guían por el camino de la justicia. Y el otro indicador de la anarquía es la hipocresía. Es cuando las personas se someten aunque no creen y aunque no aman al que se someten. Se someten porque no tienen alternativa. Se someten porque él es mi papá. Porque él es mi mamá, porque él me da la mesada, o porque con él vivo. Me tengo que someter y ¿qué otra me queda? ¿Qué alternativa tengo? La anarquía es, tengo que fingir aquí, ¿verdad? Que sí hago, que estoy estudiando, que estoy haciendo esto porque me va a regañar. Ellos querían fingir con el Señor que eran santos, no eran santos. Necesitamos las relaciones y mantenemos una relación conveniente, es decir, no soy sincero. Estos son los tres indicadores de la anarquía, son los que vemos aquí. Ellos se relacionaban entre ellos porque les convenía. No creían en el Señor y les incomodaba el Señor. La obediencia común, ahora el segundo punto del mensaje. El primero entonces, hermanos, es el enfrentamiento. El enfrentamiento, ellos estaban enfrentando, según ellos, a un hombre. Y lo enfrentan con incomodidad por la autoridad que él tiene. Lo enfrentan sin fe porque no creen en él. Y lo enfrentan con hipocresía.
Esa es la forma, ese es el enfrentamiento de la autoridad, del hombre con el hombre. Ahora, hermanos, el siguiente punto es el reconocimiento de la autoridad. Ahora el Señor va a hablar. El Señor va a hablar. Dinos pues, dicen los discípulos de los herodianos y de los fariseos, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La palabra lícito puede ser cambiada por la palabra legal. Le estaban diciendo al Señor, ¿es legal? Recuerda que nosotros somos una colonia conquistada por Roma. Le estamos tributando al que nos ha conquistado. En ese contexto, Jesús, ¿es lícito tributar al opresor? Están preguntándole, ellos estaban diciéndole al Señor, sentimos pena por los judíos que tienen que tributarle a los romanos. Sentimos pena porque somos los conquistados y ellos los conquistadores. Sentimos pena, Señor. Entonces, ¿compartes esa pena, Señor? ¿Es lícito seguirle tributando a César? Es una trampa bien hecha, es perfecta, pero no para el Señor. Para un hombre quizás, pero no para Dios. Estaban diciendo que eran sensibles al dolor de los hebreos por la gran carga tributaria. No eran 3 impuestos, eran 1000 impuestos, según César. Entonces ellos están diciendo que eran sensibles, no lo eran. Y Cristo responde. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo en primer lugar que Él sabía su verdadera aptitud. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y entonces Él habla de esta manera. Mostradme la moneda del tributo. Jesús no sacó una moneda. No le pidió a un discípulo que mostrara una moneda. Jesús le pide a ellos mismos que le den una moneda. Es decir, ellos creían en la autoridad de César, por eso portaban una moneda. Entonces Jesús les explica, denme una moneda, muéstrenme una moneda, y le dan la moneda. Y el Señor les pregunta o les dice, ¿qué veis en esa moneda? Y el Señor dice en el versículo 19, mostradme una moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario, ellos, los discípulos, los herodianos, los fariseos. Entonces, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La imagen es de César, la inscripción, la moneda es de César, propiedad de César, y la inscripción es de César. Y le dijeron de César, y le dijo, dad pues a César lo que es de César. En primer lugar, el Señor habla de la moneda, es decir, de las credenciales, de la autoridad. Este es el reconocimiento de la autoridad. ¿Se acuerdan que el segundo punto era cómo Dios dice que debe ser la autoridad entre los hombres? Y Dios dice que la autoridad debe ser reconociéndola. Hay que reconocer la autoridad. Y el Señor da el ejemplo diciendo, dad a César lo que es de César. Las credenciales en la moneda son de César. Hay que dar el tributo a César. Hermanos, recuerdan, Roma gobernaba en toda la ribera del Mediterráneo. Las calles las había construido Roma. La protección la daba Roma. El agua la daba Roma. La seguridad del comercio lo guiaba Roma. ¿Era lícito pagarlo? Claro que sí, era lícito. Roma había construido toda una ciudad en las riberas del mar Mediterráneo con esos tributos. Era lícito pagarlo. No sabemos si era justo, pero era lícito. Era necesario porque ellos se servían de la seguridad, de las calles, del agua, del acueducto, de la protección, de la guardia romana. Entonces el Señor les dice, ¿de quién es la inscripción? ¿De quiénes son las credenciales? ¿Qué posición tiene la persona? ¿O qué función tiene? Es César, es el emperador, es el sacerdote máximo, según nosotros. El Señor dice, ¿de quién es? Hay una relación, el Señor les dice, entonces denle a César lo de César, porque tenemos una relación tributaria con César. Los impuestos se pagan porque tenemos una relación tributaria con el recolector de impuestos. Es necesario. Si él hace mal uso de los impuestos, él dará cuenta al Señor. Pero mi obligación es dar los impuestos. El Señor dice literalmente, entonces, si la imagen que está ahí es de César, ustedes tienen una relación tributaria con César, porque es de César la moneda. Luego dice que la identidad no solo habla de la función de César. César era la máxima autoridad espiritual y militar en el país llamado Roma.
en el imperio llamado Roma, en el sueño de Julio César llamado Roma. Él era la máxima autoridad. Entonces él le dice, esta es la moneda, este es el tributo, denlo a él. Pero no solo es eso, hay una persona detrás de la moneda. Hay una persona que se llama César. Y esa persona tiene una identidad. También a esa persona hay que respetarla, porque él representa la autoridad. El Señor dice en el versículo 21, le dijeron de César, y él les dijo, dad pues a César lo de César, dar el tributo a él, dar el tributo a él, la persona detrás de las credenciales. Jesús dice, César tiene el derecho de recibir o de ser objeto de tributo por todo lo que hace por ustedes y por mí. El Señor dice que la autoridad secular, militar, política, judicial, policial, debe ser reconocida, familiar, eclesiástica, debe ser reconocida. Él está dándole el aval a que tributen a César. No está provocando una rebelión, está diciendo, sí es lícito, sí tributen, sí paguen impuesto, es lícito hacerlo. Porque la moneda es el tributo y porque César es la autoridad máxima. Toman al Señor como un referente. El Señor pide la moneda a sus enemigos, pues ellos ya practicaban esa forma de tributo. El Señor no les da la moneda, ellos tienen la moneda porque ellos ya daban ese tributo, pero quieren que el Señor niegue, rechace ese tributo. Y entonces el Señor habla del reconocimiento de la autoridad. Y esta autoridad, hermanos, de la que el Señor habla, es una autoridad impuesta. César no había sido elegido. César había sido impuesto y el impuesto había sido impuesto también, valga la redundancia y el uso doble del término. Era una autoridad impuesta. Este tipo de autoridad es obligación. Era una obligación para todo hebreo, judío, cumplirla. No tenían opción, debían de cumplirla. Esta era una autoridad impuesta. También era una autoridad que se tenía que respetar por temor. Era una autoridad coercitiva. El que no lo cumplía sufría las consecuencias. Era una autoridad impuesta porque no le preguntaban a la persona si aceptaba a esa persona como gobernante. Tenía que hacerlo. Y en segundo lugar, si no lo hacía, sufría las consecuencias. Entonces, el tercer punto de mi mensaje, primero es el enfrentamiento de la autoridad, hombre con hombre. Segundo, el reconocimiento de la autoridad. El Señor dice que hay que reconocer a las autoridades. Él reconoce a César. Pero el tercer punto es el sometimiento a la autoridad. Ellos no le estaban preguntando por Dios. Le estaban preguntando si era lícito dar tributo a César. Pero César no es dueño de todo, dice el Señor. Si se trata de dar a cada quien lo que corresponde, le voy a enseñar quién tiene la autoridad. Si ustedes están hablando de ya es lícito dar, sí es lícito, pero solo el tributo, solo el respeto, solo el reconocimiento, solo la honra. Pero hay alguien que tiene más autoridad que César. Esa no era parte de la pregunta, pero es parte de la respuesta. El Señor dice, ustedes no saben que la autoridad absoluta es de Dios. Y contestan el versículo 21, dad pues a César lo que es de César. Y continúa, y a Dios lo que es de Dios. Autoridad absoluta. ¿Y qué es de Dios? Podían preguntar ellos. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué tiene la moneda? La imagen, ¿verdad? De César. Pues déselo a César. ¿Y qué imagen tienen ustedes? ¿Quién los hizo a ustedes? ¿De quién son ustedes? ¿De quién soy yo? ¿De quién tengo la imagen yo? Yo tengo la imagen de Dios. Entonces yo soy el tributo de Dios. Entonces ustedes son el tributo de Dios. Entonces hay que tributarnos a Dios. Hay que entregarnos a Dios. A César démosle la moneda, pero a Dios démosle la vida. Démosle el ser. La autoridad tiene que ver con entregar mi voluntad, conceder mi voluntad, porque Dios tiene autoridad absoluta. Dad a Dios lo que es de Dios. César no es dueño de nosotros, pero Dios sí, porque Él nos dio su imagen y semejanza. Somos de Dios. También les dice, César tiene una autoridad limitada. Jesús no solo deja claro que lo que Dios demanda, es decir, demanda que nos demos, sino que dice que la autoridad de César es limitada. También el Señor dice
que la autoridad espiritual habla de una autoridad por convicción. Si sé, entonces, hay una autoridad, habla de una autoridad por convicción. Dios merece toda la autoridad, aún más que César. Lo que está diciendo aquí, o lo que el Señor nos ha dicho aquí, es que tenemos obligaciones con las autoridades locales, militares, policiales, pero tenemos un mayor compromiso con el Señor. Dijo, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Y qué le debo a Dios? ¿Y cuál es el tributo? Soy yo, es usted, son nuestros hijos. No somos absolutos, somos de Dios. Yo debo darme a Dios, dar a Dios lo que es de Dios. Es lo que Cristo está diciendo. Hay 3 elementos del sometimiento a la autoridad del Señor, y el primero es la relación. No hay obediencia si no hay relación con Dios. Estas personas no se sometían a la autoridad del Señor Jesucristo porque no tenían ninguna relación con Él. Pedro, Pablo y todos los discípulos y los apóstoles posteriormente tuvieron una relación con el Señor, y saben que tuvieron una obediencia ciega y absoluta a Cristo, porque conocer a Dios es someterse a Dios. Porque entender a Dios es someterse a su camino. Nadie se puede resistir a la voluntad de Dios cuando tiene una relación con Dios. Nos podemos resistir a la voluntad de Dios cuando no tenemos una relación con Dios. La anarquía está presente cuando no hay Biblia. Cuando hay más video que Biblia. Cuando hay más playa que iglesia. Cuando hay más revista, hay más internet que Biblia. Entonces, cuando no hay relación con Dios, no hay obediencia, hay anarquía. No podemos, no tenemos derecho a esperar hijos obedientes si no los enfocamos. Y perdonen, hermanos, si no forzamos que tengan relación con Dios, porque ahí está el secreto del éxito para ellos y para nosotros. La relación, estos hombres no conocían a Cristo porque nunca tuvieron relación con Él y no podían obedecerle. El pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor. Conocemos la voz del pastor y Él nos guía hacia lugares de buenos pastos. Lo primero, hermanos, la autoridad se da cuando yo tengo una relación. No podemos ejercer autoridad o no podemos someternos a Dios si no tengo relación con Dios. Mis hijos deben de conocer a Dios, porque entonces entenderán la autoridad, mi autoridad. Lo segundo es, hermanos, que la autoridad implica sumisión. No hay sumisión, la autoridad implica someterse. La autoridad significa comprometer mi voluntad con otra persona, con mi padre, con mi madre, con mi pastor, con mi líder, con mi Dios. Y esa sumisión es por amor, no puede ser por obligación, no puede ser. El amor nos debe de arrastrar a obedecer a Dios, el amor nos debe de apasionar a obedecer a Dios. ¿Cómo voy a defraudar a Dios si lo amo? ¿Cómo voy a rechazar a Dios si lo amo? ¿Cómo voy a desobedecer a Dios con este pecado si yo lo amo entrañablemente? No puedo desobedecer al que amo. Para obedecer a Dios, para obedecer a nuestros padres tenemos que amarlos. Nuestros hijos deben de aprender a amarnos y primero amar a Dios. No hay obediencia y la obediencia implica sumisión sin amor. Finalmente, la obediencia trae bendición y mucha bendición, y no hay bendición sin obediencia. El hogar es bendecido cuando la esposa se somete al marido y el marido se somete a Dios y los hijos se someten al matrimonio. Hay bendición porque la voluntad de Dios se desarrolla en ese hogar. Los momentos más duros de mi vida han sido, sin duda alguna, cuando este servidor ha desobedecido a Dios. Y lo he tenido que pagar dolorosamente. Y lo tengo que decir aquí cada vez que he desobedecido a Dios y he fallado a esa obediencia. No solo ha habido dolor, ha habido consecuencias dolorosas y a veces físicas y por supuesto espirituales. Hermanos, quiero cerrar porque ya se me acabó el tiempo, diciendo que demos a Dios nuestro ser totalmente y solo entonces viviremos en total obediencia. Vamos a orar. Señor, perdónanos por ser desobedientes. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos a una actitud de obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender que solo podemos obedecerte si tenemos una buena relación contigo.
Ayúdanos a guiar a nuestros hijos a una relación contigo. De ahí nace la obediencia perfecta. Y Padre, ayúdanos a entregarnos totalmente. Porque entonces no solo será sencillo obedecerte, será gozoso obedecerte. Y veremos la tremenda bendición. Si hubiera alguien en este lugar que todavía no conoce a Cristo, que no ha obedecido el hecho de venir a los pies de Cristo y que hoy siente el deseo claro de recibir a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, en su vida, yo te invito, amiga, amigo, hermano o hermana, que recibas a Cristo. Si hubiera alguien en esa condición que todavía no ha recibido a Cristo, este momento lo puede hacer. Si hubiera alguien en esa condición, por favor levante su mano y diga: yo quiero obedecer aceptando a Cristo como mi Señor y mi Salvador. No me quiero ir de aquí sin haber hecho ese acto de obediencia para que Dios me guíe, para que Dios me bendiga, para que para mí sea un gozo obedecer a Dios, porque voy a conocer que sus propósitos para mi vida son buenos, son magníficos. ¿Habrá alguien en esa condición? ¿Alguien va a recibir a Cristo? Si quiere recibir a Cristo, solo alce su mano. Alce su mano y hay personas listas para orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien? Levante su mano, levántela fuerte, levántela alto. ¿Habrá alguien en esta tarde, en esta noche, que recibe a Cristo? Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu bendición. Permítenos ser obedientes en todo hasta que tú vengas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.